Me llamo Elena. Tal vez en este momento me encuentren aquí. En este sitio tan majestuoso. Sin embargo, permítanme relatarles que hace poco, mi universo era considerablemente más reducido. Tan limitado que parecía no haber espacio alguno reservado para mí. Todo dio inicio en un domingo que parecía ser como cualquier otro. Un día de reunión familiar que solía ser mi mayor fuente de felicidad, pero que terminó siendo la jornada más vergonzosa que he experimentado. El aroma del guiso de carne, el cual solía cocinar para mi hijo Carlos desde que era pequeño, impregnaba todos los rincones de la casa. Mi hogar, donde vi crecer a mi hijo único. La casa que mi fallecido esposo, Ricardo, y yo levantamos con dedicación y sacrificio. Mientras Valentina, mi nieta de 16 años, preparaba la mesa, canturreaba una de esas canciones actuales que no logro comprender, pero que conseguía sacarme una sonrisa. Carlos y su esposa, Sofía, se encontraban en el sofá, compartiendo confidencias en voz baja con una solemnidad que me estremeció. En el ambiente se percibía una tensión palpable, una calma misteriosa que sofocaba el ruido de los utensilios y el murmullo de los platos. Con una sonrisa forzada, informé que la cena estaba lista, intentando romper el incómodo silencio que nos envolvía. Nadie se movió de forma inmediata. Carlos dejó escapar un suspiro profundo, un sonido que parecía cargar con la pesadez de todo el universo. Madre, por favor, toma asiento. Es necesario entablar una conversación contigo, expresó, su tono carente de cualquier amabilidad. Sofía estaba a mi lado, con un maquillaje impecable, observándome con una mirada que combinaba compasión y distanciamiento. Se trata de la expresión que diriges hacia un mueble antiguo que ya no encaja con el nuevo estilo de decoración. Tomé asiento en el extremo de mi sofá, sintiendo cómo mis manos empezaban a temblar de repente sobre mis piernas. Carlos, me estás dando miedo. ¿Algo negativo ha ocurrido? Sacudió la cabeza y agarró la mano de Sofía. No es algo negativo, madre, se trata de una respuesta. Una para cada persona. Experimenté una sensación de opresión en mi abdomen. Sofía, al fin, se expresó con una voz tan cortante como una hoja afilada. Hemos reflexionado mucho, Carlos, Elena y yo, acerca de tu salud y felicidad. En los tiempos venideros, requerimos de una mayor amplitud. Necesito organizar un espacio de trabajo en mi hogar. Bueno, en realidad, la habitación que te ofrezco es la única alternativa disponible. La observé con desconcierto. ¿Podrías indicarme acerca de mi habitación? Sin embargo, ¿dónde se espera que pase la noche? Carlos carraspeó y desvió la mirada, concentrándose en un punto vacío en la pared. Tenemos un sitio increíble para ti, mamá, una casa de retiro para personas de la tercera edad. El nombre que lleva es la Arboleda Dorada. Cuenta con áreas verdes, opciones de entretenimiento y servicio médico disponible las 24 horas del día. Te sentirás considerablemente mejor en ese lugar. Con mayor atención, cada término golpeaba mi corazón como un martillo. Lo que escuchaba en su tono no le generaba inquietud. Se trataba de una justificación. Me estaban abandonando, la abuela y el objeto antiguo. ¿Estás considerando adquirir una propiedad residencial? Murmuré mientras percibía cómo las lágrimas empezaban a arder en mis ojos. Sin embargo, este hogar me pertenece a mí y a Ricardo. Ricardo ya no se encuentra aquí. Madre, Sofía irrumpió en mi conversación de manera despiadada. Es importante mantener un enfoque pragmático. Valentina observaba fijamente desde la mesa, con los ojos muy abiertos y un semblante pálido. Intentó expresarse, pero la mirada severa de su madre la calló por completo. En ese instante, logré comprender la escena de los murmullos, la intensidad del momento.
Todo se había tramado a mis espaldas. Estaban despidiéndome. No me podéis causar este sufrimiento. Expresé con voz entrecortada. No poseéis la autoridad adecuada. Finalmente, la mirada de Carlos se posó en mí, revelando una impaciencia que me conmovió profundamente. Madre, te ruego que no compliques las cosas. La determinación ha sido tomada. En efecto, se puso de pie y se dirigió hacia el corredor. Al poco rato volvió tirando de 2 maletas. Sobre mis equipajes, las tareas ya estaban completadas. Tus pertenencias han sido organizadas por Sofía. Podemos acompañarte esta tarde para que descubras el sitio. Me vi en la situación de no tener suficiente oxígeno. La vergüenza era tan intensa, tan evidente delante de mi propia nieta, que tuve la sensación de que me faltaba el aire. Al despertar, me puse de pie. Mis piernas temblaban de tal manera que necesité apoyarme en la pequeña mesa. Contemplé a mi hijo, el pequeño al que había sanado las lesiones, con quien compartía historias antes de dormir, y solo percibía un desconocido, alguien que me observaba con compasión y desdén. En tono apenas audible, pronunció: «Aquí no hay cabida para ti, mamá», casi disculpándose, aunque sus palabras retumbaron en la estancia como el cierre definitivo de una puerta. Giré sobre mis talones, sin poder aguantar por más tiempo sus miradas penetrantes, y me dirigí torpemente hacia la habitación, la misma que solía ser mi refugio. La habitación estaba casi desierta. Tan solo unos cuantos muebles permanecían en la habitación, junto a un antiguo estuche de madera que Ricardo me obsequió y reposaba sobre la mesita de noche. Con las manos temblorosas, logré abrirlo. En el interior, al lado de unos aretes, se encontraba un sobre de color amarillo que no le resultaba familiar. Mi nombre estaba plasmado con la elegante caligrafía de mi fallecido esposo. El trayecto en automóvil rumbo a la Arboleda Dorada resultó ser una tortura callada. Mientras Carlos manejaba, apretaba los dientes con fuerza. Mientras Sofía, con una destreza impresionante, enviaba mensajes desde su móvil mientras miraba por la ventana. Viajaba en la parte de atrás del coche, sujetando mi bolso con fuerza frente a mí, como si fuera una protección. Dentro de su interior, al lado de mi billetera y mis pañuelos, reposaba el sobre perteneciente a Ricardo. No me había animado a descubrirlo frente a ellos. Experimentaba que constituía un secreto final entre mi cónyuge y yo. Un refugio que no deseaba que fueran a profanar con sus miradas gélidas. La casa coincidía plenamente con la descripción de Carlos, perfecta, carente de personalidad y con un fuerte aroma a desinfectante de lavanda que luchaba en vano por disimular la melancolía latente. Recibimos un recorrido cortés por parte de una enfermera amable. Mostrando una puerta, mencionó que esa sería la habitación asignada. La habitación era diminuta, con una cama de una plaza, un armario angosto y una ventana que daba hacia un estacionamiento. La celda estaba decorada con tonos suaves y delicados. Carlos mostró su aprobación con una sonrisa en el rostro. Está completo, cuenta con todo lo necesario. Su mirada estaba fija en mí, aguardando mi aprobación. Sin embargo, me vi imposibilitado para articular palabra alguna. Asentí en silencio, percibiendo cómo una parte de mi ser se desvanecía en esa habitación desconocida. Los documentos fueron firmados. El primer mes fue abonado con una tarjeta de crédito y se despidieron con una prisa casi inapropiada. Mañana te daremos una llamada, mamá, expresó Carlos, depositando un beso desgarbado en mi mejilla. Compórtate de manera adecuada, como si fueras una niña en un campamento de verano. Sofía ni llegó a aproximarse. Se limitó a despedirse con un simple gesto de la mano mientras estaba en la entrada. Y así partieron. Quedé sola, erguida en el centro de mi recién estrenada prisión.
solo acompañada por mis 2 maletas. Aquella noche me fue imposible conciliar el sueño. La quietud del inmueble era profunda, interrumpida únicamente por la tos distante de algún residente o el apacible susurro de las enfermeras en el corredor. Tomé asiento en la cama. Iluminé con la pequeña lámpara de la mesilla y, por último, extraje el sobre. Mis manos temblaban de tal manera que apenas podía desgarrar el papel. En el interior se encontraba una extensa misiva junto a una peculiar llave antigua, de las utilizadas en cajas de seguridad. La misiva daba inicio. Elena, mi amada, si estas palabras llegan a ti, es porque ya no comparto contigo mi protección, y es probable que te halles en un instante de extrema urgencia. Pido disculpas por mantener ciertos aspectos en secreto, pero todas mis acciones estuvieron encaminadas a garantizar la estabilidad de tu porvenir y el nuestro. Siempre tuve mis dudas sobre si Carlos poseía la determinación necesaria para velar por ti de la manera que mereces. Mi corazón se estremeció de repente. Ricardo, un hombre que siempre había planificado con antelación, se vio intrigado por el tono de esas palabras, como si escondieran algo más. Continuó detallando que, a lo largo de varios años, había llevado a cabo diversas inversiones sin mi conocimiento. No en el bolso, como había pensado siempre, sino en algo concreto. Habíamos invertido en startups tecnológicas con la mayoría de nuestros ahorros. Había registrado todo a mi nombre, de manera que nadie, ni siquiera nuestro hijo, pudiera quitártelo. Ha redactado. En la misiva se mencionaban compañías desconocidas para mí, cifras porcentuales y fechas de adquisición. Era una lengua que me resultaba desconocida. Sin embargo, una de ellas capturó mi interés. Futuras Innovaciones S.A. En el borde de la página se encontraba una pequeña anotación. Elena es la pieza más valiosa de todas. Mi principal apuesta. Y también la tuya. El escrito finalizaba con una directriz bien definida. Te envío la llave que pertenece a una caja de seguridad ubicada en el Banco Central, en la calle Mayor. El contrato de arrendamiento figura a tu nombre también. En ese lugar hallarás todos los papeles auténticos. No deposites tu confianza en nadie sin antes consultar con el abogado mencionado al final de esta misiva. El individuo en cuestión responde al nombre de Javier Mendoza. Aunque es joven, este individuo es el hijo de un amigo de toda la vida, y destaca por su inteligencia y sinceridad. Permanecí observando el folio, desconfiada. ¿Oportunidades de inversión? ¿Estilo de escritura similar a inversiones? ¿Compañías dedicadas a la tecnología? Ricardo se desempeñaba como contador, un individuo dedicado al mundo de las cifras. Sí, no obstante, siempre se había mostrado tradicional. Desconocía por completo esta faceta de su personalidad. Experimentaba una sensación de agobio y desconcierto. ¿Qué tal si todo esto no fuese más que ilusiones de un hombre aquejado por la enfermedad? Tal vez las inversiones no habían tenido éxito y ya no había nada restante. Se presentaba como una opción concreta. Me tendí sobre la almohada, exhausta. El peligroso animal que era la esperanza tenía la capacidad de sujetarte con una intensidad superior a la desesperación misma. Al día siguiente, desperté con renovada resolución. El dolor persistía, resonando en mi pecho. Pero esta vez venía acompañado de un destello de intriga. Con intencionalidad, ataviado con mi atuendo más distinguidos, reservado para ocasiones especiales como enlaces y ceremonias religiosas, solicitando un taxi desde la recepción. La enfermera de guardia se sorprendió. Me dirijo hacia el centro de la ciudad. Expresé con determinación un aspecto de mí mismo que desconocía. El majestuoso edificio del Banco Central, construido con mármol y bronce,
Parecía contar relatos de influencia y riqueza con solo su presencia imponente. Al ingresar, con mi atuendo elegante y mi bolso desgastado, experimenté una sensación de insignificancia y pequeñez. Me aproximé a la recepción de servicio al cliente, aclarando mi garganta en busca de mi voz. Saludos matutinos, instrucciones del usuario. En estilo de redacción. Me gustaría poder abrir mi depósito seguro. Mientras le presentaba a una joven trabajadora de semblante serio la llave antigua y mi documento de identidad. Expresé. La trabajadora revisó mis papeles con recelo. Por favor, aguarde un instante. Elena Rodríguez. Estuvo pulsando las teclas de su computadora por lo que me pareció un tiempo interminable. Hubo una leve modificación en su gesto. Mostró asombro con el arqueo de sus cejas. De nuevo, su mirada se posó en mí. En esta ocasión, con un toque de cortesía. Desde luego, estimada señora Rodríguez, por favor, sígame. Fui conducido a través de una puerta blindada que se deslizó abriéndose con un sonido apagado. Hasta llegar a una habitación sencilla repleta de diminutas compuertas de metal. Encontró la mía, la que tenía el número 713, y colocó su llave principal junto a la mía. Al girar juntos, la diminuta puerta se abrió de inmediato. En el interior se encontraba una caja de metal robusto. La trabajadora extrajo el objeto y lo colocó en una mesa dentro de un espacio individual. Tome todo el tiempo que requiera. Señora, después de cerrar con fuerza la puerta del pequeño espacio, tomé una profunda bocanada de aire. La cerradura no se utilizó para cerrar la caja. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro del lugar se encontraba repleto de archivos. Organizados con la impecable letra de Ricardo. Se encontraban certificados de acciones, documentos notariales y registros de contabilidad. Resultaba abrumador. Opté por la carpeta de mayor grosor, aquella que estaba identificada con la etiqueta Innovaciones Futuras S.A. al abrirse. Mis ojos se fijaron en el documento inicial. Un documento que acredite la propiedad. En letras grandes y legibles se encontraba plasmado mi nombre completo. Elena Rodríguez de García. Bajo, se encontraba un número que me dejó sin aliento. Poseedora de la mayoría de las acciones. Con un porcentaje del 51%. No se trató de una inversión de poca monta. Eso fue todo. Experimenté un súbito vértigo que me obligó a tomar asiento. ¿De qué manera se podía lograr eso? Hacía muchos años, Ricardo había mencionado esa compañía, que en aquel entonces era solo una idea de unos jóvenes ingenieros trabajando en un garaje. Había tomado la decisión de poner dinero en una cantidad que en ese momento me pareció descabellada. Estamos hablando del porvenir, Elena, me había asegurado. Puedes confiar en mí. Una vez más, deposité mi confianza como de costumbre. Sin embargo, jamás me habría esperado algo así. Dediqué las próximas 2 horas a repasar la documentación. Se trataba de informes anuales, estimaciones de ganancias, y pagos de dividendos que, según la documentación, habían sido reinvertidos de forma automática. El crecimiento de la compañía fue impresionante. Se presentaba como un coloso de la tecnología, con sucursales distribuidas en diversas naciones. Elena, la anciana abandonada por su hijo en una residencia, era la legítima propietaria. La ironía resultó tan amarga que estuve a punto de soltar una risa. Coloqué de vuelta todo en la caja, a excepción de la carpeta titulada Innovaciones Futuras. Guardé esa en mi bolso. Cuando salí del banco, todo a mi alrededor lucía transformado. Los tonos lucían más vibrantes y el ambiente se percibía más fresco. No se encontraba en posición de ser considerado una víctima. Había algo adicional. Sin embargo, desconocía cuál era la respuesta.
El poder simbolizado por esos documentos me generaba tanto miedo como me daba fuerza. Me vino a la mente la recomendación de Ricardo Javier Mendoza, el profesional del derecho. Desde una cabina telefónica, consulté la guía para encontrar la ubicación de su oficina. Mendoza e Iña Asociados. Instrucciones del usuario. En un estilo formal, una voz juvenil y experta respondió: me gustaría agendar una reunión con el señor Javier Mendoza. Se trata de un tema personal que requiere atención inmediata. Me fue sugerido por Ricardo García. En el teléfono, se hizo un silencio profundo. Mi progenitor solía mencionar con frecuencia al señor García. ¿Sería posible que viniera a las 4 de la tarde hoy? Al llegar a la oficina, situada en un edificio contemporáneo de vidrio y metal, me invadió una sensación de falsedad. Javier Mendoza, un individuo de alrededor de 30 años. Destacaba por su penetrante mirada y su decidido saludo al estrechar la mano. Mientras compartía mi relato, él me brindó café y me escuchó con una paciencia interminable. Desde el momento de vergüenza en mi hogar hasta el instante revelador en la entidad bancaria. Le di la carpeta. Revisó detenidamente cada una de las páginas. En completo silencio, a pesar de su apariencia seria, pude observar cómo sus nudillos se volvían pálidos al sujetar los documentos. Al concluir, alzó la mirada y me observó detenidamente. La mirada resplandecía con una combinación de sorpresa y entusiasmo laboral. Con un susurro apenas perceptible, inició: ¿Señora Elena? Con un gesto tímido, confirmé que era consciente de lo que sostenía entre mis manos. Me siento como si tuviera el control absoluto. Javier mostró una amplia y sincera sonrisa. Lo siento, pero no, señora, no considera que sea la propietaria. Eso es lo que haces. Sin embargo, existe algo adicional, algo que seguramente desconoce. Realizó una pausa llena de dramatismo, inclinándose hacia adelante sobre la mesa. He mantenido al tanto de los avances de innovaciones futuras. Se destaca como una de las compañías más relevantes a nivel nacional. Y tengo conocimiento de que el hijo de usted, Carlos García, desempeña labores en ese lugar. Ocupa el cargo de director de operaciones. Experimenté la sensación de que el piso se desplomaba debajo de mí. Carlos. Instrucciones del usuario. En estilo de escritura era empleado en mi propio negocio. La confesión de Javier me dejó completamente sin habla. Me senté en la silla, intentando comprender la gravedad de la situación. Mi hijo Carlos, aquel individuo que me había comunicado que no había lugar para mí. Además de desempeñar labores en la compañía, me encontraba a las puertas de asumir el cargo de CEO. La crueldad de la ironía, tan poética y a la vez absurda, resultaba impactante. Durante un largo período, él se esforzó por ascender en una jerarquía de poder que en realidad estaba bajo mi control. Sin siquiera sospecharlo, inquirí en voz baja si él no tenía conocimiento de eso. Javier movió la cabeza en señal de negación. Resulta imposible. La discreción en la estructura de propiedad de innovaciones futuras es sumamente notable. El esposo demostró ser sumamente astuto. Estableció un fideicomiso y varias compañías intermediarias con el propósito de mantener en secreto su identidad como beneficiario final. El control mayoritario de las acciones está en manos de un fondo de inversión con base en Suiza. Según la información oficial, solo una persona que tenga en su poder los documentos originales, como es mi caso en este momento, podría estar al tanto de la realidad. Me informó que, al poseer el 51% de las acciones, ostentaba un control total. Tenía la autoridad para bloquear cualquier resolución tomada por el Consejo de Administración. Designar o prescindir de cualquier persona, incluso del próximo director ejecutivo.
La caja de seguridad del banco me reveló un rostro al que antes solo percibía como un poder latente. El de mi hijo. Fui invadido por un remolino de sentimientos. La rabia que provocó su deslealtad. La tristeza ante la familia fragmentada y, al mismo tiempo, una extraña y novedosa percepción de dominio. Javier preguntó cuáles eran los deseos de Elena. Mostraba un enfoque estratégico en ese momento. Sería factible organizar una reunión extraordinaria mañana mismo. Al presentarse, tiene la opción de reclamar su posición y, en caso necesario, despedir a su hijo. Sería un derecho que le correspondería. La idea surcó mi mente como un rayo de venganza. Al pensar en la reacción de Carlos y Sofía al conocer la realidad. La mente vuela. La venganza llegó de forma contundente. Sin embargo, ¿era esa su intención? ¿Puedo llegar a ser tan despiadado como ellos? Me vino a la mente Ricardo. No me había otorgado esta herencia con la intención de vengarse. Lo había guardado para resguardarme. Para sentirme protegido. La venganza solía ser un plato que se disfrutaba frío. Pero muchas veces terminaba dañando a quien la preparaba. No, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Prefiero evitar cualquier situación que genere controversia. Aún no. Deseo comprender. Me gustaría conocer la naturaleza de mi hijo cuando piensa que su madre vulnerable está recluida en un hogar de ancianos. Javier asintió con la cabeza. Una sonrisa de consentimiento en su boca. Una táctica astuta. La observación antes que la acción. En los días que siguieron, Javier se convirtió en mi compañero de batalla. En el líder en esta lucha callada. Decidí cambiar mi lugar de residencia por un hotel sofisticado y discreto ubicado en el corazón de la ciudad. Javier decidió contar con un experto en finanzas que le detalló, de forma clara, el extenso dominio que dirigía. Adquirí conocimientos acerca de los beneficios de las acciones, los dividendos y las reuniones de dirección. A diario, mi identidad se alejaba de la imagen de la anciana desfavorecida para acercarse cada vez más a mi verdadero yo. Elena Rodríguez, quien ocupa el cargo de presidenta del Consejo. Mientras tanto, continuábamos observando la vida de Carlos desde lejos. Javier contaba con sus conexiones y me mantenía al tanto sin demora. Las obras en mi habitación antigua ya estaban en marcha para transformarla en el nuevo despacho de Sofía. Que luciría impecable. En ningún momento se preocuparon por ponerse en contacto conmigo para saber acerca de mi estado. Para ellos, yo ya estaba clasificada, almacenada en un cajón. Un día soleado, Valentina, mi adorada nieta, me contactó en secreto a través del teléfono del hotel que Javier me había facilitado. Abuela, ¿cómo estás?, murmuró con ternura. Según mamá y papá, estás contento allá. Pero yo no estoy convencido. Echo de menos tu presencia. Las palabras que pronunció fueron como un remedio reconfortante y, al mismo tiempo, como un arma afilada. Me encuentro en buen estado. Amor mío, le dije que no se preocupara por mí, aunque en realidad no pude revelarle la verdad. La idea empezó a cobrar vida en mi cabeza. Paso a paso. No consistiría en un acto de revancha estruendoso, sino en una enseñanza callada. Durante un encuentro en la suite del hotel, compartí con Javier una reflexión acerca de la importancia del respeto, el valor y el espacio. Le mencioné la próxima gala de la empresa. Deseo partir. Al alzar la mirada de los documentos, Javier mostró asombro. Este acontecimiento es exclusivo. Elena. Solo con invitación. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Poseo el 51% de la empresa. Por favor, obtén para mí un pase de acceso. Javier mostró una sonrisa de satisfacción. Es incluso más favorable. No es necesario contar con una tarjeta de invitación. Eres la persona encargada de recibir a los invitados.
En ese evento se lleva a cabo una costumbre. El principal auspiciador del recién lanzado proyecto solidario de la compañía es presentado y ofrece unas palabras. Durante este año, la inversión en patrocinio ha alcanzado una cifra millonaria, proveniente directamente de las ganancias generadas por la empresa. Ventajas que, al final del día, te pertenecen. Se puede planificar que aparezca como la benefactora secreta que al final revela quién es. La idea resultó ser impecable. Espléndido. No me presentaría como la madre de Carlos, sino como la fuerza que opera en las sombras. Me presentaría tal como soy. Vamos a hacerlo, expresé. La semana antes del evento de gala experimentó una transformación increíble. Decidí dejar de estar a la sombra de Elena para tomar el papel principal en mi propia historia. Javier, con su eficacia incansable, se ocupó con acento agudo de todos los pormenores. Expresó: si nos embarcamos en esto, lo haremos con elegancia. Y de esta manera sucedió. Fui guiado a las boutiques más distinguidas de la localidad. Sitios a los que jamás hubiera tenido el coraje de acceder por mi cuenta. Al principio, experimenté timidez, una abuela vistiendo su mejor traje en un entorno de lujo y elegancia. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a deleitarme con ello. Una joven experta en estilismo, sugerida por Javier, me brindó su asistencia para seleccionar. No buscamos ocultar su verdadera esencia. Señora Elena, nos expresó con sinceridad que deseaba que la apariencia exterior mostrara la potencia que alberga en su interior. Optamos por un vestido de noche en tono azul zafiro, con un estilo clásico y una tela suave que caía con una elegancia discreta. Resultaba simple, pero a la vez majestuoso. Añadimos un sutil collar de perlas que había sido de mi madre y unos zapatos de tacón bajo y confortable para complementar el conjunto. Al reflejarme en el espejo, me encontré con una mujer que no lograba identificar por completo. Permanecía siendo yo, con mis líneas de expresión y mi cabello grisáceo, el cual un estilista había arreglado en un refinado peinado recogido. Sin embargo, una nueva luminosidad iluminaba mis ojos. La luz de la dignidad recuperada brillaba intensamente. Durante ese periodo, mi enfoque estuvo en la dedicación al estudio. Javier solía proporcionarme resúmenes acerca de la compañía, sus iniciativas y los trabajadores fundamentales. Deseaba comprender el universo que mi hijo ansiaba liderar. Me di cuenta de que innovaciones futuras no se limitaba a generar ganancias. Además, contaba con una organización solidaria muy dinámica. Se trataba de la herencia dejada por uno de los creadores, un individuo que tenía fe en la tecnología con un espíritu. Ese era el plan que tenía pensado financiar. En mi mente empezó a germinar una idea. Darle a mi regreso un sentido más profundo que meramente una venganza familiar. En la víspera de la ceremonia, el teléfono de mi habitación empezó a sonar. Se trataba de Carlos. Mi corazón se estremeció de repente. Esa fue la primera vez en semanas que recibía una llamada suya. Al contestar, preguntó con un tono alegre fingido: ¿Cómo estás? Mamá, ¿te has acostumbrado bien? Su voz se escuchaba lejana, como si estuviera cumpliendo con un deber. Me encuentro bien, hijo, es un sitio sereno, mencioné, seleccionando mis términos con atención. Qué bueno, respondió apresuradamente. Quería contarte que mañana tengo una cita empresarial muy relevante. El evento anual de gala. Existe la posibilidad de que me designen como CEO. Mamá, ¿verdad que es asombroso? Experimenté una sensación punzante de dolor. Lo describía como un hito individual, totalmente ajeno a mi persona, como si estuviera observando desde lejos y no como su madre. Carlos, es asombroso. Mencioné que tu padre se sentiría muy satisfecho.
El significado de esas palabras caló hondo en mí. Claro. De acuerdo. Que la suerte me acompañe. Durante los próximos días, Sofía y yo estaremos bastante ocupados. Sin embargo, haremos el esfuerzo de visitarte la semana entrante. Y finalizó la llamada. No se pronunció un «te amo». Mis sentimientos no fueron abordados directamente en ninguna pregunta. Simplemente un reporte sobre tus logros y una promesa poco concreta. Coloqué el teléfono en su soporte y una lágrima solitaria recorrió mi rostro. Sin embargo, no se trataba de una lágrima cargada de tristeza, sino de determinación. En ese momento, desaparecieron todas las preguntas que pudiera haber tenido acerca de si estaba tomando la decisión correcta. Carlos no divisaba a su progenitora. Observaba un desafío vencido, un peso del que se había liberado para elevarse a mayores alturas. Al llegar la noche siguiente, me daría cuenta de que las alas que anhelaba para volar eran en realidad parte de mí. Javier y yo repasamos por última vez el plan acordado. Me indicó: debes llegar sola unos minutos antes de que comience la parte principal del evento. Carlos y su esposa se encontrarán en el interior, ocupando el lugar principal en la mesa. El organizador de la celebración, el señor Morales, está al tanto de que la patrocinadora hará su entrada de manera discreta. Estará aguardando cerca de la entrada. Te conducirá a una sala privada diminuta para garantizar tu privacidad. Clara, la recepcionista, se dirigirá hacia la mesa de tu hijo para llevar a cabo un trámite de último momento. Es en ese momento cuando todo dará inicio. La ceremonia tenía lugar en el elegante salón de un hotel de alta categoría. Un lugar impresionante con techos muy altos, lámparas de cristal y un susurro de diálogos relevantes. Arribé en un vehículo conducido por un chofer designado por Javier. Al descender, experimenté la carga de todas las miradas llenas de curiosidad. Con mi atuendo de color zafiro y mi actitud tranquila, no daba la impresión de ser una persona mayor abandonada, sino más bien alguien que encajaba perfectamente en ese entorno. Al llegar a la entrada, el organizador del evento, el señor Morales, un caballero meticuloso y un tanto inquieto, me dio la bienvenida con un respetuoso gesto de saludo. Estimada señora, es un placer recibirle. Es un verdadero privilegio contar con su presencia en este lugar. Si me lo permite, la guiaré hasta la sala de espera, tal y como habíamos convenido. A través de una discreta entrada lateral, fui guiado hacia una acogedora estancia elegante que ofrecía vistas al amplio salón principal. Mediante un cristal oscurecido, era posible observarlo todo sin ser observada. Y ahí se encontraban. Carlos y Sofía se encontraban en la mesa principal, junto al CEO en funciones, un caballero de avanzada edad que estaba a punto de retirarse. Carlos irradiaba alegría, mostraba una actitud abierta, riendo y saludando con entusiasmo. Vestía un elegante smoking y se desplazaba con la confianza de alguien que ha salido victorioso. Sofía, junto a él, luciendo un deslumbrante vestido rojo, se mostraba como la soberana de la celebración, recibiendo con una sonrisa de superioridad a quienes se acercaban a felicitar a su esposo de antemano. Contemplar su alegría, su total desconocimiento de la tormenta que se acercaba, despertó en mí una extraña combinación de tristeza y resolución. El señor Morales murmuró en su comunicador: comenzamos con el plan. Señora Rodríguez. Clara, adelante con la acción. Mediante el vidrio, observé a una recepcionista joven acercarse con determinación a la mesa principal. Sosteniendo un portapapeles, se inclinó con el propósito de entablar una conversación con Carlos. A pesar de su incapacidad auditiva, era capaz de visualizar el diálogo. Observé a Carlos con una expresión de confusión en su rostro, frunciendo el ceño.
En ese instante determiné que ya no podía permanecer oculta. Necesitaba observar de cerca cómo reaccionaba. Realicé un ademán hacia el señor Morales antes de abandonar la sala, recorriendo con serenidad el perímetro del amplio salón. Pasé desapercibido para todos. Una distinguida dama de edad avanzada destacaba entre los presentes, de manera discreta. Me aproximé por detrás de la mesa principal, en el preciso instante en que la charla se intensificaba. La recepcionista afirmaba la rúbrica de la principal patrocinadora. Con voz decidida, Clara preguntó sobre la entidad que brindaba el patrocinio. Carlos, molesto por la interrupción, explicó que la Junta era la encargada de aprobar el patrocinio. A continuación, se aclaró que la donación provenía de la accionista principal. Señor García, se trata de un trámite que ha solicitado antes de hacer el anuncio. Responde al nombre de Elena Rodríguez. El nombre se deslizó por el aire. Sofía abrió los ojos de par en par al observar a Carlos. Mostrando su incredulidad, Carlos se puso pálido. ¿Podría ser Elena Rodríguez? Debe de haber algún equívoco. El nombre de mi madre es ese. Pero resulta ser inalcanzable. Se trata de una mujer de edad avanzada. Se encuentra en un hogar residencial. La voz que emanaba de él estaba llena de desprecio, penetrándome como una hoja de hielo. Esa fue la indicación para mí. Da un paso hacia adelante. Abandonando la oscuridad, le aseguré a mi hijo que no había cometido ningún error. A pesar de ser suave, mi voz interrumpió la conversación en la mesa. De repente, Carlos dio un giro brusco. Cuando me vio, su cara reflejó una serie de sentimientos en tan solo unos instantes. Una mezcla de desconcierto, escepticismo, pavor y, al final, una ira gélida. Se levantó de golpe, a punto de tirar su copa de champán. Madre, ¿qué estás haciendo aquí?, susurró, sujetándome con firmeza del brazo y procurando apartarme de la mesa. De las miradas indiscretas. Este sitio no es para ti, prosiguió. Su voz, un murmullo furioso y avergonzado. Tu presencia no está permitida en este lugar. Ya te lo había advertido. Con desesperación en su mirada. Su noche perfecta se vio afectada por mi presencia incomprensible. Y en ese momento expresó las palabras, las cuales habían sido determinantes en él.